En vivo, desde La Octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Ya sea la Casa Blanca, el Congreso o un juez del Poder Judicial que hace valer la sacrosanta separación de poderes, echándose la papa caliente. Lo cierto a fin de cuentas es que nuestros vecinos del norte quieren que los miles de migrantes que buscan entrar a su territorio se queden en México. Ante la pretendida aplicación de esa política por tercera ocasión, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha externado su rechazo a la intención del gobierno estadounidense de devolver a personas procesadas bajo dicho programa a territorio nacional, manifestó la Cancillería en un comunicado. ¿Por qué debe México pagar los platos rotos mientras cínicamente, por diferentes métodos, Estados Unidos ha amenazado y chantajeado para que el gobierno mexicano doble las manos? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto aquí en La Octava. Bueno, antes de entrar en materia, rápidamente quiero decir que me han enviado este libro, Jefas y Jefes. El autor es el reportero Alejandro Almazán. Desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Claudia Sheinbaum, pasando por López Obrador, Rosario Robles, Marcelo Ebrard, en fin. Entonces dice aquí, las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México, ya le meteremos diente y buscaré al autor para tener alguna charla con él. Y me ha llegado también el libro de Bernardo Barranco, como coordinador, El regreso al infierno electoral. Coordinador Bernardo Barranco, las elecciones del 2023 y el juicio final del Partido Revolucionario Institucional. Ya buscaré a Bernardo también para que platiquemos acerca de este libro. El próximo día 11 de marzo, los Estados Unidos de Norteamérica planean poner fin a una norma sanitaria que es conocida como el famoso Título 42, que permite las expulsiones inmediatas en la frontera, pero evalúa imponer una nueva restricción, bueno, no tan nueva, al asilo en la frontera. Quienes no hayan solicitado refugio en un tercer país, ni tampoco hayan pedido un permiso humanitario para entrar a los Estados Unidos, van a ser expulsados, regresados. ¿A dónde quiere Estados Unidos, tal como lo dije en la introducción? Pues precisamente aquí, en México, según detalla un documento presentado por la Corte Suprema. A principios de esta semana, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su rechazo a esta intención del gobierno de los Estados Unidos. Ustedes recordarán que el señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso lo hizo ahora, en el mes de enero, burlándose ante su audiencia de cómo fue que habló con Marcelo Ebrard y le dijo, sí, ¿no quieren aceptarlos? Pues mira, se van a tener que enfrentar a esto. Dice, pero me cae bien el presidente, aunque sea socialista, refiriéndose a López Obrador. Bueno, el caso está que no quitan el dedo del renglón. Y en el libro del señor Pompeo, que fuera secretario de Estado y antes director de la CIA, pues balconea durísimo a Marcelo Ebrard, aunque Marcelo Ebrard lo niega, de cómo dijo, pero hay que mantener esto en secreto. O sea que supuestamente México sí habría aceptado el recibir a estos quédense en México, en el patio trasero. Vamos a ver qué nos dice el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, historiador y profesor de estudios latinoamericanos. Mi querido profesor Miguel Tinker Salas, muy buenas noches, gracias por estar en contexto. Buenas noches, saludos a todos y todas. Gracias. Miguel, ¿qué será? ¿Quién tendrá la razón? Acá niegan que Marcelo Ebrard haya aceptado y le haya pedido al gobierno de los Estados Unidos guardar silencio y que hablaría con López Obrador para aceptar que México sea un país receptor de estos rechazados.
¿Es como dice el señor Pompeo, como dice Trump o como dicen los mexicanos? Bueno, el dilema es una creación del propio Biden. Biden se creó su propio dilema cuando decidió mantener la política de Donald Trump en relación a el título 42, al tercer país protegido y también al quedarte en México. Pero yo insisto, donde hay humo hay fuego. Entonces, aquí tenemos un dilema entre México y Estados Unidos, pero el Washington Post acaba de anunciar hace 2 días que México y Estados Unidos están negociando el permanecer en México y no va a aplicar a mexicanos y mexicanas, solamente a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Entonces, estamos viendo una repetición. Si Pompeo tiene razón o si Ebrard tiene razón, el hecho es que hay que reconocer que Pompeo está en campaña presidencial y Pompeo, como jefe de la CIA, dijo que en la CIA aprendió a mentir, a engañar y a trazar a todo el mundo. Entonces, hay que también comprender el contexto en que opera Pompeo en este momento. Pero sí, lo importante es que el Washington Post está reportando que hay negociaciones que México no puede negar porque están abiertas. Sin embargo, aquí recientemente, en esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, dijo: no, rechazamos completamente esta postura de los Estados Unidos, es decir, no queremos aceptar a estos inmigrantes rechazados. Se hará difícil que después... Ya está en práctica. O sea, la realidad es que los inmigrantes cubanos, venezolanos, haitianos están siendo deportados a México. Están ahorita en toda la frontera norte, están en Tijuana, en Matamoros, están en Ciudad Juárez, están en Nogales. Esa es la triste realidad. Aunque México niegue que aceptó, la realidad es que están presentes y están en México, y el gobierno americano no ofreció ningún financiamiento para mantener esta política, reconociendo que mexicanos también son inmigrantes y que mensualmente entre 60,000 y 70,000 mexicanos están cruzando la frontera norte. En marzo del año pasado, más de 85,000. Entonces, tenemos una incongruencia en la aplicación de la política. Por un lado, mexicanos están emigrando, siguen emigrando, pero por otro lado vamos a detener a los grupos ya mencionados. El presidente López Obrador habría dicho dijo recientemente que bueno, es tiempo de campaña electoral, lo cual es cierto, pero todo como reduciéndolo, es un lenguaje pasajero. Respecto a, por ejemplo, que el señor Trump apareció nuevamente el pasado mes de enero, recordando ante una audiencia cómo fue que habló. No menciona el nombre de Marcelo Ebrard, pero es obvio que se refiere a él. Y cuando le dijo el otro, y nos van a ayudar económicamente para aquello, por ejemplo, mandar la Guardia Nacional a la frontera sur, le dice que no, por supuesto, y la gente le aplaude a rabiar. O sea, ¿cómo es posible que un tipo humille nuevamente, ya sin ser presidente, sigue humillando a México? Y el presidente López Obrador sale con la superficialidad de decir: no, es que es campaña electoral, no pasa nada. Yo me llevé muy bien con Trump. Yo creo que sí hay que entender que la campaña electoral en Estados Unidos ya comenzó. México va a ser el tema central, la inmigración va a ser el tema central. Desde la charla anual del presidente Biden este martes pasado, los republicanos han estado insistiendo en que hay que nombrar a los carteles grupos terroristas para poder tomar acciones militares en su contra. Entonces Biden se encuentra en un dilema, como dije anteriormente, de su propia creación. En mayo, el gobierno americano elimina las restricciones de COVID. El título 42 queda nulo entonces en ese contexto, temiendo de que cientos de miles de migrantes podrán entrar a Estados Unidos sin el título 42, ahora buscan el refugio con México para hacer el trato, para hacer un arreglo, para recibir más de 30,000 inmigrantes latinoamericanos en México, mientras permiten que los mexicanos sigan desplazándose hacia Estados Unidos y no se le aplique esa política. O sea, es un doble discurso de la creación, porque Biden entiende que el Congreso no va a hacer nada, y recordemos que el llamado Declaración a la Nación el martes pasado, Biden asumió la postura: denme dinero para reforzar, para militarizar la frontera aún más todavía, emplear más agentes de la patrulla fronteriza y crear las condiciones que estamos viendo ahorita en la zona frontera norte mexicana. ¿No sería más fácil verdaderamente que los Estados Unidos asumieran
su responsabilidad histórica como causantes del fenómeno migratorio en la región, con golpes de Estado, con intervenciones, con todo lo que tú y yo sabemos y la gente sabe. ¿No sería más fácil que verdaderamente dijera, asumimos eso y vamos verdaderamente a ayudar, pero efectivamente, para que la gente se quede en sus países, se encuentre trabajo, que no pongan a criminales ni apoyen a criminales como el que estuvo en Honduras, Orlando Hernández, que sabíamos que era narcotraficante y hasta que terminó y lo dejaron de utilizar a su antojo, fue cuando decidieron extraditarlo a los Estados Unidos? ¿No sería más fácil o es imposible que el imperio cambie su ADN histórico? Yo creo que el imperio nunca cambiará su ADN histórico y lo que está demostrando en este momento al imponerle a México el acuerdo de recibir inmigrantes que tienen todo el derecho internacional y americano de recibir asilo o de solicitar asilo en Estados Unidos es un ejemplo concreto de que el imperio busca desplazar su crisis hacia México. Hay que recordar que el lunes pasado Kamala Harris, la vicepresidenta, anunció que habían logrado $1.000.000.000 para frenar la inmigración en Centroamérica. Por favor, ¿quién cree que con $1.000.000.000 en compañías como Nestlé, que buscan más café, o compañías que buscan más maquiladoras en Centroamérica, van a detener la inmigración? La causa de la inmigración es la política norteamericana, es la política estadounidense, los golpes de Estado, la industria maquiladora que desplaza a personas del campo, es la industria minera que destruye el medio ambiente, y la política antidroga o llamada antidroga, que es una postura falsa, en realidad es lo que está causando la inmigración. Pregúntele a cualquier inmigrante centroamericano o venezolano o del Caribe. Esos son los factores que causan la inmigración. Es la política estadounidense la que causa la inmigración y no es en realidad, y no se va a resolver con $1.000.000.000 dirigidos hacia la región con gobiernos corruptos. Pareciera que esto que estás diciendo, antes yo viviendo por allá en el norte, decía, bueno, aquí hay mayor conciencia en Latinoamérica, pero a veces parece que hay que insistirlo, porque muchos de aquí en Latinoamérica le quieren lavar la cara a Estados Unidos y no lo responsabilizan por lo que tú acabas de decir. Es preocupante, Miguel Tinker Salas, el hecho de que esté flotando nuevamente en la narrativa estadounidense esto de clasificar a los cárteles de la droga en México, a los criminales, como terroristas. Es preocupante en el sentido de que habilitaría la posibilidad de algún tipo de intervención directa, militar. Recientemente entrevistaba a un especialista en México y dice, no creo que se la vayan a jugar. En Colombia no lo hicieron de manera directa. Sí dieron helicópteros y tal, y el Plan Colombia, pero no de manera directa. ¿México estaría en riesgo en ese sentido? Claro que sí. Ya han hecho clave para su elección presidencial de 2024. Todo el aparato republicano está ahorita insistiendo en nombrar a grupos del cartel mexicano como grupos terroristas, lo cual abre la posibilidad de acciones militares, abre la posibilidad de intervención directa por partes de grupos militares norteamericanos, lo cual sería una gran violación de la soberanía mexicana. Mike Pompeo en el libro dice que Donald Trump le planteó la posibilidad de invadir a México y que Pompeo se rió indicando qué harían los marinos en Cancún para detener la inmigración. Nada, ¿verdad? Pero ya lo que es lamentable es que dentro del aparato político norteamericano se esté hablando, este discurso esté prevalente, que este discurso ya se va legitimizando. Eso es lo más preocupante, de que sigue siendo México el blanco de los ataques norteamericanos, y como ha hecho en el pasado, la inmigración, los carteles, la droga serán ahora clave, tema central en la inmigración, lo cual obligará a Biden a tomar posturas aún más represivas, como ya hemos visto en la declaración de Estado que fue el martes pasado. Miguel, en este contexto, aunque me muevo un poquito, pero me gustaría tu opinión acerca de esta reunión de la CELAC recientemente en Buenos Aires, Argentina, donde pues se plantea una moneda única entre Argentina y Brasil y se habla de la integración latinoamericana y del Caribe,
pero no con Estados Unidos y Canadá, como lo ha venido hablando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ante estos embates, órale, ahí te van, quédate en México. ¿Qué significa el planteamiento de López Obrador de una integración de todo el continente al estilo Unión Europea? Cuando vemos que, por lo menos lo que entiendo que ocurrió en Argentina, Lula y Alberto Fernández hablan de una integración latinoamericana del Caribe y no hablaron que incluyera Estados Unidos y Canadá. Yo creo que fundamental a la situación latinoamericana siempre ha sido desde 1990, con la elección de Hugo Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil, con Morales en Bolivia, con Correa en Ecuador, era la integración de América Latina sin Estados Unidos. Eso se previó en la UNASUR, la Unión Suramericana, se previó en la CELAC, de la cual México fue parte, y hubo reuniones en México anteriormente, y creo que el énfasis en América Latina siempre ha sido el acercamiento de América Latina donde no está presente los Estados Unidos. ¿Por qué se crea la CELAC? ¿Por qué se crea la UNASUR? Porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, simplemente era un instrumento de la política exterior norteamericana, y México se convirtió anteriormente también en ese instrumento de la política norteamericana hacia la región de América Latina, cuando Vicente Fox, cuando Felipe Calderón, cuando Peña Nieto. Esa era la política del gobierno mexicano junto con Estados Unidos, el acercamiento hacia Estados Unidos, la idea de que México era el país latinoamericano de Norteamérica. Esa postura en sí lo separaba de América Latina, y lo más importante para México, además de su proyecto económico, es la integración con América Latina. Miguel, ¿tendrá la capacidad México de asimilar estos migrantes que serán rechazados de los Estados Unidos y que se queden en México, y bajo qué condiciones? ¿O tendremos el apoyo económico de los Estados Unidos? ¿O nos dices que dice el Washington Post que se está negociando en la negociación, pues que se lava las manos a Estados Unidos y punto, le avienta la bronca a México? Pero aquí el problema es la falta de transparencia, ¿verdad? La falta de transparencia. Hemos regresado a negociar en las tinieblas, pero ya se siente en Tijuana, se siente en toda la frontera norte que la presencia de los inmigrantes está causando un dilema, un problema económico, un problema social. Los albergues están topados, no tienen espacio, las personas viven en la calle. Esa es la realidad y no es sustentable, no es sustentable. A largo plazo hay que buscar una solución humanitaria. No se puede, y además Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad. Según la ley norteamericana y la ley internacional, la persona buscando asilo tiene el derecho de buscar el asilo en el país donde busca el asilo y quedarse ahí hasta que se decida el caso. Esta idea de quedarse en México viola ley internacional, y eso es lo fundamental, que hay que rechazar esa clase de política que realmente desplaza la crisis norteamericana hacia un país tercero. ¿Crees que el actual gobierno esté manejando bien el tema migratorio? El presidente López Obrador, y me consta, recordarás cuando publicó aquel libro, Oye, Trump, etcétera, bueno, como candidato, pero una cosa es ser candidato y otra cosa es estar ya sentado en la silla caliente. ¿Qué margen tiene el gobierno de López Obrador, en tu opinión, para enfrentar esta problemática donde Estados Unidos se lava las manos? Repito, no asume su responsabilidad histórica. Yo creo que Estados Unidos necesita de México. Este es un momento oportuno para México exigir, demandar, crear condiciones donde los inmigrantes tienen derechos. Porque recordemos, no son solamente centroamericanos, son también inmigrantes mexicanos que van a ser el blanco del ataque del Partido Republicano y de grupos derechistas en esta elección. Estamos ahorita en un momento preelectoral, y estos inmigrantes, no solamente venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, pero también mexicanos, se van a convertir en el blanco de los ataques, y hay que tener mucho cuidado en aislar un grupo de inmigrantes y crear la noción de que el mexicano es el buen inmigrante y el latinoamericano es el mal inmigrante. Eso lo que busca es causar divisiones dentro de la comunidad latinoamericana que tendrían un gran impacto hacia el futuro.
Hace unos días, Miguel, ya casi para dejarte, en mi página rubenluengas.com publiqué un pequeño texto. A propósito, sale la imagen del tren La Bestia, el famoso tren La Bestia, y por otro lado, esta maquinaria en la que se transporta el presidente de los Estados Unidos, también llamada La Bestia, donde por cierto viajó el presidente López Obrador cuando vino Biden aquí a México. Pero jugando con esas bestias, hablaba yo del fenómeno migratorio y las bestias del capitalismo. Sé que mucha gente se espanta, o eres capitalista o eres comunista, pero ahí planteamos esta política que a fin de cuentas es violenta, un capitalismo salvaje, las bestias del capitalismo que han generado esta situación migratoria. Y no veo cómo más bien el capitalismo se está reinventando para tener todavía más colmillos y más dientes. Yo lo sigo viendo como un pulpo cuyos tentáculos se extienden hacia América Latina, que agobian a la población, que crean las condiciones que los obliga a emigrar hasta que Estados Unidos se reconozca. Y todo el mundo en América Latina lo sabe. Todo el mundo en América Latina lo sabe, pero se hacen ciegos, no quieren ver lo que está ante su visión, ¿verdad? Estamos ante la realidad de la inmigración. Uno de los causantes principales es la política norteamericana militar, social, política, y que el inmigrante siempre se convierte en el chivo expiatorio para cualquier crisis internacional y ahora en este contexto cualquier crisis estadounidense. Y eso es lo lamentable. Pero yo también mencionaría que el mes pasado escribí un artículo en La Jornada donde planteaba que el dilema que se encuentra en la América Latina es hay que romper con esta noción del inmigrante bueno siendo el mexicano y el inmigrante malo siendo el centroamericano y suramericano. Por último, Miguel, allá en Estados Unidos, ¿cómo se está sintiendo el tema entre la gente? No solamente Los Ángeles, pero desde luego también Los Ángeles, California, con los inmigrantes que sabemos que hay una especie, digo yo, de neoesclavitud y los latigazos son la amenaza, te deportamos, no tienes servicio médico, todos estos latigazos de esta neoesclavitud. ¿Cómo se siente allá? Se siente en carne propia. Recordemos hace 2 semanas la matanza en Half Moon Bay, en el sur de San Francisco, donde un inmigrante mató a 6 personas. Venía agobiado de las condiciones de trabajo, venía agobiado de las faltas de residencia, donde vivir. Se expuso a la luz pública las condiciones bajo cual operan y trabajan los inmigrantes y las condiciones paupérrimas y el mal salario, y además de todo eso ser el blanco de republicanos y convertirse en el chivo expiatorio para una crisis de la cual ellos no son responsables. Lo importante es recordar que los inmigrantes no son los responsables de la crisis, son el causante, son la manifestación de la crisis. Y eso es lo lamentable. Algo que quieras agregar allá desde los Estados Unidos, Miguel Tinker Salas, para En Contexto aquí en La Octava. Yo creo que esto va simplemente a empeorar. Recordemos que ahorita varios fiscales de Estado han ido ante el Tribunal Supremo indicando que quieren dictar sentencia sobre los carteles mexicanos como grupos terroristas. Esto no se detiene, esto sigue, se va a aumentar. Y la reacción contra América Latina y en particular contra México se va a sentir en carne propia en los próximos meses y el próximo año electoral. Y también con un proceso electoral aquí en México, ¿no? Va a ser muy interesante a ver las famosas corcholatas y candidatos a la presidencia de México para el próximo año, cómo le entran a este tema. El presidente actual, oye Trump, lo recordarás allá también en Los Ángeles cuando presentó ese libro en la Universidad de Northridge. Era pues un discurso distinto al que estamos teniendo ahora. A ver también aquí en un proceso. Junto con ellos cuando anunciaron el apoyo a migrantes también. Exactamente. Miguel Tinker Salas, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco mucho este enlace para En Contexto aquí en La Octava. Un placer. Saludos a todos y todas. Gracias. El profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, historiador y profesor sobre estudios latinoamericanos. Estimados amigos, doy la bienvenida a Juan José Gutiérrez. Juan José es director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, para que nos dé su visión
allá desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, acerca de esta situación de quédate en México que formalmente rechaza el gobierno mexicano, pero como ya escuchamos con Miguel Tinker Salas, de hecho el Washington Post ha publicado que es algo que en realidad se está negociando. Juan José Gutiérrez, buenas noches, hasta Los Ángeles, California. Muy buenas noches, Rubén, y un gran gusto estar de nuevo con ustedes en la octava, a las órdenes. Bueno, pues ¿cuál es tu visión acerca de este tema de que Estados Unidos no quita el dedo del renglón, ya sea con el señor Trump, ya sea a través de un juez, ya sea como sea, pero el caso está que quieren que México pague los platos rotos y regresar a las personas que no sean aceptadas para ingresar a los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que lo que queda claro es que en los Estados Unidos se mantiene una política de Estado que ya se ha prolongado por cerca de 4 décadas, desde la última reforma migratoria, la llamada y bautizada con el nombre de la amnistía migratoria, que promulgó el presidente Ronald Reagan con su firma el 6 de noviembre de 1986. Desde entonces hay que recordar que ya en su ocaso de su paso por este planeta, le preguntaron al presidente Ronald Reagan que hablara sobre cuáles eran sus decepciones políticas más grandes durante sus 8 años de gobierno. Y dijo sin reparar en nada, estoy arrepentido de 2 cosas. Una, no haber lanzado una invasión militar de la hermana República de Cuba para derrocar al gobierno en aquel entonces del presidente cubano Fidel Castro Ruz. Y 2, haber firmado la reforma migratoria, la amnistía a la que hago referencia. Desde entonces, con diferentes formas, pero con el mismo objetivo, la política oficial de los Estados Unidos ha sido hacerle la vida imposible a los inmigrantes indocumentados. Y uno de los aspectos importantes de la política migratoria es que en Estados Unidos existe una ley que le da derecho a inmigrantes que nunca han estado mayormente en los Estados Unidos, que si se sienten que su vida, su integridad física está en peligro en los países de origen, pueden venir a los Estados Unidos, solicitar asilo, y las autoridades están obligadas por ley propia a dejarlos acceder a los Estados Unidos para que puedan ventilar su caso ante un magistrado de la Corte de Inmigración. Entonces, con la política de quédate en casa, quédate en México, lo que estamos viendo es que Estados Unidos está violando su propia ley y cuando manda a México a todas aquellas personas que son por un motivo u otro, principalmente de asilo político, rechazados a que ejerzan su derecho ante los tribunales migratorios. Entonces, como tú correctamente señalas, Rubén, se dice que ya la política de quédate en México terminó, concluyó, pero en la práctica se sigue negociando un acuerdo con México al respecto, y en la práctica se sigue enviando a territorio nacional mexicano a una gran mayoría de los inmigrantes que, repito, por una u otra razón no son bienvenidos en los Estados Unidos como la ley ordena. Y ahí hay que recalcar que nada ilustra a lo que me estoy refiriendo, como el discurso, el informe a la nación que recientemente, el día martes, dio el presidente Joseph Biden al pueblo norteamericano, donde le dedicó 1 minuto y 3 segundos al importantísimo tema migratorio a lo largo de su discurso, ¿verdad? Y por el otro lado, al tema del tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos,
le dedicó infinitamente mucho más tiempo e hizo alusión al hecho de que está entrando mucho fentanilo a los Estados Unidos, fentanilo que ya el público norteamericano comprende, ¿verdad? Que se refiere al hecho de que esta fuertísima droga se produce en laboratorios que se encuentran dentro del territorio mexicano, se produce por la delincuencia organizada y desde México se introduce a los Estados Unidos y está causando serios estragos acá, de manera que de una forma muy subliminal se mantiene la política del expresidente Donald Trump, que cuando primero lanzó su campaña se refirió al hecho de que los mexicanos somos criminales, narcotraficantes, violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la política actual bajo esta administración demócrata continúa básicamente siendo la misma, aunque de una forma más sofisticada y en el caso específico de las drogas de forma más subliminal, pero el resultado es el mismo, Rubén. Juan José, se lo acabo de preguntar en este mismo espacio, en la primera media hora del programa, al profesor Miguel Tinker Salas, que tú conoces muy bien, y le acabo de preguntar lo mismo que te pregunto a ti. La presión republicana para que ahora el gobierno del demócrata Joe Biden clasifique o declare como grupos terroristas a los grupos del narcotráfico en México. En tu opinión, ¿por qué vuelve a surgir esto en la gramática migratoria de los Estados Unidos y esta como constante amenaza? Podemos declararles grupos terroristas y las implicaciones que esto tendría. Bueno, repito, es la continuación de la política de Estado que el país norteamericano, los Estados Unidos, mantiene con respecto de México, al cual se identifica extraoficialmente como una amenaza estratégica a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y el país manifiesta esta concepción sobre México con esto que tú mencionas, ¿verdad? Cuando tú tienes un enemigo estratégico, pues tienes que prepararte para abatirlo y derrotarlo, tanto militarmente pues como políticamente. Cuando los republicanos actualmente y desde hace tiempo vienen haciendo la afirmación de que se debe de declarar a la delincuencia organizada basada en México como terroristas, como parte de la amenaza estratégica que México le representa a los Estados Unidos, las implicaciones son gravísimas, porque instantáneamente se tiene que comprender que se está hablando de que México se convierte en un objetivo militar que tiene como implicación la invasión militar de los Estados Unidos de territorio nacional mexicano para poder abatir a estos grupos terroristas que le representan una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, lejos de que los Estados Unidos compartan la visión que se sigue procurando tener con nuestro vecino del norte, aquí en los Estados Unidos, de tener una relación de amistad, de entendimiento, de compartimiento de intereses en ambos sentidos entre México y los Estados Unidos, lo que en la práctica se sigue haciendo, y por eso es que no ha habido una reforma migratoria, a pesar de que ya los trabajadores inmigrantes indocumentados se la han ganado con su trabajo, con su contribución, tanto en trabajo como en impuestos, a fortalecer y hacer grande a esta nación norteamericana. Y por eso cada día escuchamos más y más de parte de los afectados, los que menos voz tienen en este asunto, que son los inmigrantes indocumentados, que no comprenden cómo es posible que la articulación de la política migratoria de los Estados Unidos le entregue de inmediato
digamos, en el episodio más reciente, 30,000 advance paroles, es decir, residencia temporal migratoria por 2 años, con derecho a llegar legalmente a los Estados Unidos desde el lugar donde se encuentren, a ciudadanos de 4 naciones, ¿verdad? Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, a razón de 30,000 por mes, multiplicado por 24 meses de inicio durará este programa. Estamos hablando de más de 700,000 seres humanos que van a dejar entrar legalmente a los Estados Unidos y que les abre un abanico de posibilidades para eventualmente legalizarse, mientras los que ya llevamos acá cerca de 4 décadas trabajando, arriesgando la vida, sosteniendo y levantando industrias estratégicas como son la agricultura, la economía de abastecimiento de alimentos, que incluye transporte, toda la cadena de abastecimiento de estos productos esenciales para la vida humana en los Estados Unidos, que en gran medida recae sobre los hombros de los trabajadores inmigrantes. A estos no se les da nada, a pesar de que pagan impuestos, a pesar de que han procreado hijos, que ya son muchos de ellos mayores de edad, pero que por cuestiones de inmigración técnica no pueden darle el beneficio de la legalización permanente a sus padres, porque al haber estos, una gran mayoría de ellos, haber ingresado a los Estados Unidos sin documentos, requieren de un perdón, de un proceso legal técnico que no lo entrega el Estado cuando quien está pidiendo a la persona es un hijo o hija, aunque estos sean ciudadanos. Los únicos que califican para ese perdón es muy difícil de conseguir, son cónyuges indocumentados, donde el marido o la mujer pues son residentes permanentes o ciudadanos. Entonces, esto desenmascara y muestra de forma cruda que Estados Unidos realmente en las últimas 4 décadas no ha sido serio ni ha tomado con la seriedad que se merece el tema migratorio en general, pero muy en particular con lo que tiene que ver con México. Te hago una última pregunta, Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes allá en los Estados Unidos. En este contexto tenemos una Secretaría de Relaciones Exteriores que dice rechazar este programa de Quédate en México, pero al mismo tiempo el libro del señor Pompeo, que supuestamente dice que Marcelo Ebrard le pidió mantenerlo en secreto y que él iba a hablar con el presidente López Obrador. Por otro lado, el hecho de que en realidad, como coinciden tú y Miguel Tinker Salas, en la práctica se está aplicando el regrésate a México y quédate en México. Y luego el Washington Post diciendo que esto se está negociando. ¿A qué le creemos? ¿A la realidad? ¿A la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Al Washington Post? ¿A Pompeo? ¿O al propio Trump, que recientemente salió nuevamente presumiendo la manera en que doblegó al gobierno mexicano, según él? Bueno, yo pienso que les tenemos que creer en mayor o menor grado a todos ellos. Todas las fuentes son personajes, actores políticos que jugaron o continúan jugando roles importantísimos dentro tanto de la política norteamericana como mexicana. Vamos a empezar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. No olvidemos, ¿verdad?, que hace aproximadamente 6 meses el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, públicamente le giró instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que convocara a los mexicanos para saber qué es lo que los mexicanos necesitamos de las autoridades de México para que podamos mejor lidiar con la problemática tan complicada a la que nos enfrentamos en los Estados Unidos, con particular énfasis en la cuestión migratoria, ¿verdad? Yo fui uno de los convocados, nos reunimos a finales de agosto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo presente el canciller, nos propuso y se aceptó convocar a mesas de trabajo, 4 de ellas, para aterrizar un plan de acción
que sería inmediatamente presentado al presidente para que éste finalmente nos convocara a los héroes mexicanos a Palacio de Gobierno para presentar este plan de acción 22-24 y para que el presidente dijera públicamente con qué políticas pro-mexicanas en los Estados Unidos se comprometería su gobierno. Bueno, pues es cosa de que han pasado 6 meses, no voy a entrar en todos los detalles de lo que ha pasado durante todo este tiempo y no se le ha entregado, asumo yo, el plan que el ministro de Relaciones Exteriores prácticamente juró que tan pronto lo tuviera en la mano, y lo tuvo desde octubre, se lo entregaría personalmente al presidente. Eso no ha sucedido. Entonces la credibilidad, diría yo, de forma contundente indica que a quien menos le debemos de creer en términos de cómo se ha manejado la relación México-Estados Unidos sería a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y yo creo que pues tenemos que comprender que al presidente de la República, pues en una situación complicada, pues no le queda otra más de que hablar en términos de que la relación con los Estados Unidos es buena, pero no podemos pasar por alto, y ya hablando de lo que han expresado personajes importantísimos de la política norteamericana con respecto de México, como el ex secretario de Relaciones Exteriores, Mike Pompeo, la contraparte de Marcelo Ebrard, y también un contrincante que dicen que se lanzará para ser el abanderado republicano en las elecciones presidenciales del 2024, publica su libro y dice de manera clarísima, ¿verdad?, que México, por intermediación del secretario de Relaciones Exteriores, se sometió a la política mexicana en todo lo que tiene que ver con inmigración y que efectivamente lo único que México solicitó a través de Marcelo Ebrard Casaubon fue que esto y la forma en que habían convenido cómo abordar los temas migratorios, el programa Quédate en México, Título 42 y otros, posible reforma migratoria de cualquier índole o por lo menos una protección legal migratoria para los que hasta ahorita no han recibido nada, que son la inmensa mayoría de indocumentados, donde la mayoría son mexicanos, pues fue nuestro secretario Marcelo Ebrard. Entonces yo pienso que la credibilidad de la Secretaría con respecto de lo que realmente está ocurriendo en materia migratoria con respecto de los Estados Unidos, pues sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo pienso que le tenemos que prestar mucha atención y darle la más alta credibilidad a lo que han dicho autoridades norteamericanas como Mike Pompeo, el mismo expresidente Donald Trump, con respecto de cómo ellos manejaron y cómo sometieron a México en materia migratoria. Juan José Gutiérrez, te mando un fuerte abrazo hasta Los Ángeles, California, y te agradezco este enlace telefónico para En Contexto aquí en La Octava. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Rubén. Gracias por la invitación. Hasta la próxima, Juan José Gutiérrez, allá desde los Estados Unidos. Fíjese que esta noche me voy a despedir con una frase de Günter Grass, el escritor alemán, y aunque se refiere al tema de Europa, la migración allá en el continente europeo, Günter Grass dijo: Europa no debería tener tanto miedo de la inmigración. Todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje. Günter Grass, el autor de Tambor de Hojalata y entre otras obras importantes. Estimados amigos, les invito para que el próximo sábado, 8:30 de la noche, si usted así lo desea, me acompañe en Contexto aquí en La Octava. Que tenga un excelente fin de semana y no se enajene tanto con el Super Bowl y el medio tiempo del Super Bowl, que más allá del deporte que realizan estos atletas, más allá de aquello, sin duda es uno de los grandes distractores a nivel planetario, el Super Bowl. Eso digo yo, no sé ustedes qué opinen. Gracias, hasta la próxima.
En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas.